Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Geniales. Contento por esta sexta edición de Geniales, lo cual ha resultado muy padre poder conectar con líderes, talentos, personas que tienen iniciativa y que dan valor a esta charla. Y pues bueno, como ustedes saben, anteriormente, es decir, en cada final del programa presentamos al nuevo participante, al nuevo líder, al nuevo talento, de un tema importante, relevante en estos momentos, en estos días, y les voy a dar un preámbulo de quién es. Pero antes quisiera leerles una frase que queda muy bien en el tema del día de hoy, y es de Walt Disney, uno de las personalidades y de mis personajes favoritos, obviamente porque tiene que ver con creatividad. La frase dice: liderazgo significa que un grupo, grande o pequeño, está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia. Y en algún momento volveremos a retomar esta frase tan elocuente, y a la vez que Walt Disney hable de autoridad, pues te dice algo de lo que está pasando en estos días en nuestro querido país. Y varias preguntas nos planteamos antes de hacer esta charla, como si hay alternativas de nuevas personalidades, de nuevos liderazgos en la vida pública, si existen líderes capaces de generar innovación, que eso también es muy importante. También cómo detectar a un líder con capacidad de impulsar iniciativas, pero no solo cualquier iniciativa, sino iniciativas eficaces, iniciativas que den resultado. Y por eso nuestro invitado tiene que ver con todos estos temas, que les voy a dar un preámbulo muy pequeño de todo lo que él ha logrado y ha hecho como trayectoria. Él lo acabo de conocer hace poco. Él es coordinador nacional de Alternativas por México. Es una plataforma que impulsa a los líderes y a sus causas. Y bueno, cuando yo conocí a Damián, dije, esta es una persona que es un líder, ahora sí como tiene clasificado Daniel Goleman, y me atrevo a decir un líder afiliativo, es decir, muy cercano a la gente. Le encanta tener este contacto muy tú a tú con todas las personas que conformamos el grupo, la organización. Y bueno, y esto ha permitido que dé una vuelta y dé un camino muy padre a lo que es Alternativas por México. Él es licenciado en Derecho por el ITAM, con estudios maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, y otra maestría en Política Criminal por la Universidad de Salamanca. Ha participado en cargos de confianza del INE, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación. Actualmente, como se los mencioné, él es coordinador nacional de Alternativas por México, secretario general de México Organizado y presidente de Fundación Israel Damián, que imagino lleva su nombre y no sabía eso, y ahorita nos va a contar un poquito. Él siempre busca desarrollar programas de alto impacto en beneficio de la población más vulnerable, que es otro tema que lo vamos a tocar. Dijo, tenemos una hora, pero vamos a tratar de tener toda la información posible. Y bueno, él tiene, su objetivo principal es mejorar la calidad de vida, crear oportunidades. Una de sus máximas, y por lo cual se llama así este live, este episodio, es pasar de la protesta a la propuesta. Y es una frase que también tiene un impacto muy fuerte y que diverge en muchísimas interrogantes, muchísimos temas. Ya para no hablar más, aquí le damos la bienvenida a César Damián. César, bienvenido el día de hoy, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Jerry. De verdad es un gusto estar contigo, con todas las personas que nos están viendo, que normalmente te siguen semana a semana. Es un privilegio y bueno, pues encantado de tener una plática. Espero lo más informal posible, lo más de cuartas. Claro. Te agradezco muchísimo tu generosidad en la presentación. Como bien dices, pues tenemos poco de conocernos, que además hace una semana nos conocimos en persona, En porque el persona. COVID nos había obligado a hacerlo vía Zoom. Y bueno, de verdad te agradezco mucho la descripción que hiciste, las menciones. Te comentaría, la fundación no lleva mi nombre, digamos, yo llevo el nombre de mi padre. Yo soy César Israel Damián y la fundación
es Israel Damián en honor a él, que falleció de un cáncer que se lo llevó en 6 meses y murió a los 49 años. Él se dedicaba al sector de la construcción y la fundación apoya a través de la construcción de pisos firmes. El programa estrella, digamos, de la fundación. Queremos expandirnos y hacer otros temas, sobre todo en el sector salud, con niños con cáncer, digamos, pero surge como un proyecto familiar en honor a mi papá, con lo que él sabía hacer además, y con eso empezamos, y siguiendo también sus máximas de vida, ¿no? Que siempre era apoyar a su comunidad, apoyar a su familia, apoyar a su entorno, y eso lo seguimos haciendo ahora en su ausencia, pero con el espíritu que dejó en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, digo, nada más una pequeña precisión, y encantado, Jerry, estar aquí contigo platicando y abierto a cualquier pregunta, con mucho gusto. Sí, no, hombre, pues muchas gracias. Sí, todo cómo va embonando, que nos vimos la semana pasada, sin saber, nosotros ya habíamos programado esta charla, sin saber que nos íbamos a ver. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno en esta primera parte, que vamos a hablar un poquito de ti, Damián. Como tú dices, una charla informal, que imagino que vienes de muchas juntas formales, entonces en este es más relax. Y aquí te vas a desplayar y algo muy padre es que interactuamos mucho con los participantes que nos están preguntando constantemente. La primera pregunta que siempre hago a los invitados y que es obligatorio porque me he dedicado todo el tiempo a la creatividad y es parte de la esencia de este programa es si tú te consideras una persona genial y por qué. Pues mira, me encanta el nombre, me encanta la palabra genial. Y me encanta porque la puedo interpretar de diferentes puntos de vista, ¿no? Genial como la palabra genio, imagen, como la palabra el genio de la lámpara, ¿no? Genial como alguien con creatividad, que destaca, ¿no? Que tiene cierta simpatía. Y mira, me gustaría pensar que el público considere si puedo considerarme genial o no. Déjenme no calificarme yo como alguien genial. Lo que yo sí les diría es que me encanta, y mira, traté de leer a Goleman en Inteligencia Emocional y no lo he acabado, y traté de leer a Goleman también con el libro de Focus, que tampoco lo he acabado, ¿no? Y no había recordado yo el concepto de un líder afiliativo, ¿no? Te agradezco, porque sí, creo que algo que hemos tratado de impregnar en la coordinación general en Alternativas es hablar con todos, y son 400, y a todos les hago el esfuerzo. Y me consta, sí. Sí, de verdad, sí, con todos agendo Zooms, con todos platicamos, los atendemos al detalle, pues, y con ese ánimo de sumar y de conocerlos a todos. Y he tenido mucha fortuna, además, y por fortuna digo suerte, de tener oportunidades en la vida de trabajo. Mencionaste ahí diferentes lugares del gobierno en donde he podido trabajar. He tenido mucha suerte y privilegio de estar con grandes personas, grandes servidores públicos, grandes políticos, de los que he aprendido muchas cosas laboral, sino también para la vida misma, para el desarrollo de una vida personal, de una vida en familia, etc. Y mira, me gusta pensar que si puedo aportar en algo a alguien que está en mi entorno, pues hago la diferencia ese día, o hice la diferencia esa semana o ese mes, ¿no? Entonces, si reducimos el genial a impactar a los demás de manera positiva, me encantaría que así me consideraran ustedes, que aunque sea con un poquito, con un granito de arena, se colaborara en algo, porque estamos todos para ayudarnos mutuamente, ¿no? Por eso vivimos en sociedad, en comunidad, y se trata de sumar, se trata de apoyar, ¿no? Ok, ¿quién es César Damián? ¿Qué inspiraciones has tenido en la vida? Que nos cuentes un poquito de esta trayectoria, sobre todo, ¿qué te ha inspirado a ser lo que eres, que has llegado en este momento? Y también, qué cosas no tan buenas, tan malas. Sé que nos daría muchísimo tiempo para platicar de ti, de tantas anécdotas, pero si puede ser breve, que nos digas como lo más relevante que nos compartas. Pues mira, yo soy un tijuanense que es 100% mexicano. Aun cuando no me gusta comer picante, el chile no lo como, ¿no? Pero a ver, 100% mexicano porque aun cuando crecí en Tijuana y he tenido el privilegio yo nací en Los Mochis, Sinaloa, crecí en Tijuana, he vivido ya en Pachuca, Hidalgo, en la Ciudad de México, y he tenido la oportunidad de recorrer todo el país. De verdad no hay un solo estado que no lo haya conocido ya. He tenido la oportunidad de conocer su gastronomía y soy un apasionado de México.
Y me encanta también uno de mis hobbies, cuando, cada que es posible, y antes del COVID, pues viajaba mucho. Y he tenido la oportunidad de conocer ya 3 continentes, diferentes países, etcétera. Pero siempre es México, ¿no? Y siempre es qué puedo aportarle a México. Soy un apasionado de México, soy un apasionado de mi ciudad, de Tijuana, de mi estado, Baja California, que tiene grandes, grandes cosas que ofrecer, que cada vez se le conocen más las cosas que puede ofrecer. Y ese ha sido mi norte toda la vida. Desde muy chico, lo que yo sabía que quería hacer, y déjame ser muy transparente, porque además siempre un político te dice, no, modestia, yo no soy político, no, yo no quiero ser presidente, no, No, yo y que te voy a hacer preguntas muy transparentes, César. te contesto, a ver, yo siempre he querido estar en política. O sea, yo siempre sabía, y te platico, cuando yo en tercer semestre de la licenciatura en Derecho, le digo a mi director de carrera, oiga, que había sido mi profesor en el primer semestre, le digo, oiga, quiero empezar a hacer mi servicio social para después trabajar, para ya, vámonos a lo que sigue, ¿no? Muy bien, me decía Damián, que es mi apellido. Muy bien, Damián, ¿dónde quiere empezar usted? Y le dije, lo tengo muy claro. En la Cámara de Diputados, bueno, le dije el Congreso, que es Cámara de Diputados del Senado de la República, o en el PRI. Yo vengo de una familia 100% Ok, priista, mi papá estuvo con la Bastida en la campaña en el 2000, digamos, mi papá nunca fue un político, se dedicó a la empresa, pero muy cercano, porque pues, fuera vecino de la Bastida, ¿no? Era su amigo, y muy cercano, digamos, a la ideología priista en su momento. Me acuerdo que el profesor se atacó la risa y me dijo, ay, Damián, muy buena suerte. Eso fue un viernes. Y el lunes me manda a llamar con su secretario y me dice, oiga, es el hombre más suertudo que conozco. Me llegó un correo del Senado de la República donde están buscando un chico de servicio social que estudie Derecho en el ITAM. Me dijo, vaya por favor a presentarse la entrevista. a toda madre te cayó. Mira, yo ya sabía qué quería, o sea, yo tenía tan claro que quería esto cuando dicen, tú pídelo y se te dará, imagínatelo y la energía del universo te lo da, o pídelo a Dios, digamos, como cada quien interprete lo sobrenatural o lo esotérico, como lo quieran llamar, pues sí pasa, ¿no? O sea, yo ya tenía tan claro qué quería y yo siempre he tenido el objetivo y a muchas personas y algunos líderes de alternativas que me dicen, es que yo quiero estar en la política, siempre la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué quieres estar en la política? Porque te quieres ver bien en la foto, porque te quieres robar un montonal de lana, ¿para qué quieres estar en la política? Y si no podemos contestar ¿para qué? Entonces estamos perdidos. Y el ¿para qué quiero estar yo en la política? Porque yo sí visualizo, y te lo podría decir desde mi distrito, que es Playas de Tijuana. Puta, yo me imagino un Playas de Tijuana con un malecón que ya lo quisieran en Grecia, con unos restaurantes de primer nivel con vista al mar. Hoy, si tuvieras el malecón de Playas de Tijuana, son bares de mala muerte, huele espantoso, a nadie se le ocurre Okay. irse a pasear un fin de semana ahí, y te vas a Estados Unidos, te vas a San Diego por la cercanía. Ahora imagínate que los norteamericanos, que los estadounidenses cruzaran a Playas de Tijuana, pues yo aspiro a eso. Imagínate una marina, imagínate que no tengas que sufrir por servicios públicos, etcétera. Que sea el primer distrito en México donde puedas combatir realmente la pobreza extrema, por decir algo, ¿no? Y así nos podemos ir. Digamos, me encanta contestarte el para qué quiero estar en la política, porque no es un para qué de discurso, es un para qué con un proyecto muy específico, con lo que yo me imagino que debe ser mi ciudad, que debe ser mi estado y que debe ser mi país. Ojo, que no necesariamente debo tener la razón. Alguien me puede decir, no, yo creo que te debes enfocar en esto otro, o yo pienso lo contrario, y se vale, hay que enriquecer en el debate. Pero lo que sí es importante es ser congruente con lo que uno piensa. Y entonces, si yo pienso Okay. que lo mejor, yo te diré, mira, yo me morí en la raya haciendo lo que yo consideraba mejor para mi ciudad, mi estado, mi país. A lo mejor me equivoqué, pero es lo que yo consideraba mejor y no me quedé cruzado de brazos. Por eso tanto les insisto con la frase pasar de la protesta a la propuesta. ¿Y qué Porque vamos a ir para en allá? todos Sí. estos años, pues he visto mucha protesta, ¿no? Y entonces bien fácil, eso está mal, aquí está mal, ¿y qué hay que hacer? Que sí. Y les he dicho, ahí es donde perdemos a todo el mundo, porque hacer la propuesta implica pensar, tiempo, sacrificio, reflexión, a veces dinero. Y entonces ahí es donde todo el mundo dice, no, no, piénsale tú, hazlo tú, ¿no? Pero la Claro. propuesta es lo que nos hace avanzar. La propuesta desde los amigos hasta como país, ¿no? Digamos, lo grande siempre se va a componer por las partes pequeñas. Entonces,
Yo siempre he tenido esa pasión que es la política. Paga muy mal, déjame decirlo así. Pagan muy Afortunadamente, mal, o paga sea, muy mal. mal de sueldo. Sí, claro, paga muy mal. Déjame decirlo así, cuando piensan en los Todos nos gastos. imaginaríamos que no es así. Pues a ver, te platico, pero además está en transparencia, para que todos lo vean. Un servidor público gana más del doble en el sector privado. Más del doble. O sea, los sueldos en el servicio público no son así gigantescos. Desafortunadamente, sí, hay mucha corrupción en algunos niveles. A veces desde los más chiquitos, desde que te piden 20 pesos para las copias, o sea, desde esos hasta los más grandotes que se roban Claro. montonales, ¿no? O sea, la corrupción está en todos los niveles y esa es una gran desgracia. Cuando decides no entrar a la corrupción, pues déjame decirlo, te da para vivir modestamente, podrías vivir bien, ¿no? Pero quizá ya cuando empiezas a crecer y dices tú, quiero casarme, quiero tener hijos, hay que pagar universidades, pues a lo mejor ya no te alcanza. Entonces, que sepas que en el sector privado pagan mucho más de lo que paga el sector público, esa parte hay que decirlo, y que tiene también una desventaja, yo te diría, dedicarte a la política o estar en el sector público, que te vuelves culpable hasta demostrar lo contrario. Si yo renové mi carro, es porque pues algo me tuve que haber robado, ¿no? Digamos, es impensable Sí, que sí, el sí. servidor público compre una casa, cambie su carro, porque entonces pues ya te corrompiste, ¿no? Y Es lo que necesitas una piel muy gruesa, ¿no? Me imagino también la parte de la vida pública que tú has estado en estos puestos. ¿Sí has sentido en algún momento que has rebasado un poquito la parte pública, tu parte privada, tu parte personal? Pues mira, yo he sido muy cuidadoso de no hacer pública mi vida privada y de platicar de mi trabajo, de mis proyectos y de mantener esa parte porque es muy difícil en política hacerlo, mantenerlo privado, ¿no? Te inventan cada cosa, de verdad me han inventado muchísimas cosas que te mueres de risa y eso también afecta a tu entorno inmediato, que es tu familia, ¿no? Siempre, afortunadamente, las personas que te conocen pues saben quién eres y qué estás dispuesto a hacer y no caen, digamos, en esos chismes. Pero déjame también dar el otro lado de la moneda. Sí, la política o el servicio público es complicado en ese sentido y paga mal, vamos a decirlo así, pero también hay una remuneración intangible que no tiene precio. De verdad es extremadamente gratificante. Eh, yo estuve pues muy cerca en el gobierno pasado de dos secretarios de Estado, uno que fue Procurador General de la República y otro que fue secretario de Gobernación, y pudimos tener una incidencia rotunda. Y últimamente les he platicado la experiencia del 911 porque es uno de los resultados más tangibles. Hace 10 años era impensable el 911 en México. Tú marcabas al 066 o al 068 o al 068 Claro, o había N mil números. claro. De hecho, había más de 4,000 números en todo el país. Entonces, pues realmente Uf. no sabías a dónde marcar, ¿no? Entonces, en el 2013 se nos ocurrió, oye, ¿por qué no marco como en Estados Unidos 911, 911? Y alguien me contesta, 911, ¿cuál es su emergencia? Que hoy, si tú lo marcas, así te van a contestar, porque armamos el protocolo. O Bueno, sea, dice se nos ocurre. Tú sí, estuviste en la sí, planeación, en la ideación del 911. Perdón, así. 911, 911. Ok. Pues mira, lo llamamos 911 porque 911 podría rememorar la fecha trágica en Estados Unidos. Pero aparte todo el mundo lo conoce, ¿no? Por el 911 es más famoso y había un programa, ¿te acuerdas? En Estados Unidos del 911 que estaba muy interesante y es algo que lo tenemos y es muy sencillo. Sí, y mira, a ver, y sí, yo estuve de 0 al 100, o sea, hasta el logo, pues, y ahorita te platico qué batalla perdí en el logo. Pero desde el principio estábamos sentados con el padre del 066, ¿no? Una persona ya avanzada en edad, y decía, no, es imposible, y usaba la palabra imposible. Es imposible el 911, y en ese entonces usabas el 9 para marcar a dos estados, ya no recuerdo cuáles eran. Había LADA que empezaba con 9. Entonces, digamos, tecnológicamente tenías que hacer un cambio gigantesco para poder utilizar el 9 de manera exclusiva para el 911, para que no se confundiera el teléfono, era un tema tecnológico. Tomó 2 años hacer la reprogramación, se pudo hacer, lo que era imposible, y se unificó, se hicieron protocolos homologados para que en todo el país, en todos los C4 y C5 contesten igual, C2 incluso, y parecía de verdad algo titánico. Y cuando diseñamos el logo,
si tú ves el logo, hay un sombrerito ahí de bombero que yo digo que parece sombrero del Imperio Otomano, porque parecía que tiene una flamita arriba del sombrero, ¿no? Pues es un sombrero de bombero. Y entonces está el logo, está el sombrero del policía, el sombrero Cruz Roja y el sombrerito este de bombero. A mí no me gustaba nada y yo quería carritos. Yo dije, mejor pongamos carritos de policía, la patrulla, el camión de bomberos y una ambulancia. Pues perdí la batalla y quedó este sombrerito y cada que lo veo me acuerdo, y además hubo una persona en específico, servidor público, que me ganó la batalla, siempre le mando un mensaje, aquí está tu sombrerito feo, que no se entiende, ¿no? Que al final el 911 es tan fuerte que también cualquier identidad que le pongas es muy difícil. O sea, el 911 por sí solo ya es muy fuerte. Sí. O sea, ya es. Entonces, es complicado, pero no he puesto atención. Lo voy a ver, el famoso sombrerito que dices. Sí quedó el sombrerito, ¿verdad? Sí, ese quedó. Okay. Entonces, pues, mira. Oye, César, ¿cuál? Ok, está como un poquito desfasado el audio. ¿Ya me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Ah, ok, ya, como que se desfasó un poquito el audio. Oye, para terminar esta primera parte de ti, ¿cuál es el siguiente reto en tu vida? Ya nos diste como un preámbulo donde está, nos contaste esta parte de anécdota interesante del 911 que nunca me hubiera imaginado que fuiste parte de, estabas detrás de. Pero ¿cuál es el siguiente reto para ti, para César? Pues mira, hoy el reto está fijado muy fuerte en Alternativas por México y en esto que hoy además hicimos las primeras presentaciones del Sí por México. Por un lado, Alternativas, que tú formas parte de Alternativas, tú le das vida a Claro. Alternativas, pues es este movimiento que identifica, forma e impulsa líderes de los diferentes tipos, empresarial, social y político electoral. Y ese es un gran reto per se, digamos, en sí mismo, multiplicar alternativas para que tenga un alcance nacional, para que cada uno de los líderes en sus proyectos logre el impacto deseado y seguramente un impacto todavía mayor. Ese ya es por sí mismo un reto del que me estoy enfrentando desde el 1 de agosto, con muchas ganas, con mucha energía y me demanda mucha parte de mi tiempo. Y el Sí por México, que busca ser la suma de esfuerzos de personas y de organizaciones que pretenden hacer una alianza con los partidos políticos para redignificar también la política. Esto es, hacer un nuevo pacto con los partidos políticos donde les digamos, oye, pues tienes que hacer un mea culpa, has cometido errores, pero ya no te equivoques, necesitamos los ciudadanos ocupar espacios con ustedes, porque la esencia de los partidos es facilitar la participación de los ciudadanos en política. Para eso existen los partidos políticos, ¿no? Y ese es otro reto con miras al 2021, que tendremos que dar ciertos resultados en el proceso electoral y los resultados son de cara a la sociedad, que la sociedad genere realmente pesos y contrapesos. Ojo, aquí no te estoy hablando de un solo partido o de un proyecto personal de nadie. Te estoy hablando de lo que no nos pase lo que hemos estado viendo, que desaparecen los fideicomisos, que la Corte está supeditada al Poder Ejecutivo. Pues necesitamos pesos y contrapesos, lo que bien que Claro. mal en Estados Unidos, y por eso Trump no ha podido, en algunas veces que quiere extralimitarse, pues la Corte sí lo frena y le dice, hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces, créeme, son grandes retos que me ocupan de lunes a domingo. Grandes retos que al final la pregunta es cómo se le va a hacer a esta búsqueda del contrapeso que se ha buscado durante mucho tiempo, pero sé que ahora es muy compleja la situación y se tiene que abordar, yo creo, de distinta manera y con nuevos liderazgos también, que es lo que vamos a tratar ahorita, César. Hay una pregunta de Aletia que dice, ¿con qué recursos internos cuentas, me imagino a tu parte del ser, a parte interna, para sostenerte dentro de la integridad y la honestidad en un entorno que exige lo contrario? Hablando de la política, que es un tema y un concepto tan desgastado, tan desprestigiado. Esto es parte de mi cosecha, no lo pregunta Letia, pero doy contexto. ¿Cómo le haces tú, César? Pues mira, siendo muy congruente y agradezco la pregunta y les platicaré una anécdota ahí muy rápida. Hay que ser muy claros en lo que uno cree y hay que ser muy transparentes y actuar en consecuencia. Si yo lo creo individual y lo platicábamos también alternativas, pues hay que llegar
con esta cartilla, déjame agarrar una tarjeta nueva y decir, a ver, yo soy César Damián y creo en todo esto. Si te gusta bien y si no te gusta, pues pasa a la siguiente ventanilla y se vale, ¿no? Pero tú sabes que si yo creo en esto, voy a actuar en consecuencia a eso. Y en política eso debería de ser el pan de todos los días y no lo es. Nos dicen lo que queremos escuchar. Pero imagínate qué padre si yo te dijera, mira, yo creo en todas estas cosas y así voy a gobernar. Si la gente vota por mí y gano, pues tengo toda la legitimidad para hacerlo. Pero a veces eso no es tan popular, porque no importa. Y eso es esta parte donde entra la política, ¿no? Que al final te va arrastrando a la elección, a ganar votos, y en el que tienes que sacrificar lo que tú creías por alianzas, por acuerdos, por muchísimas cosas. Mira, yo a eso le llamo grilla, no política. Yo, César, hago un concepto distinto. Política, y déjame retomar a los grandes filósofos desde Grecia, pasando por Roma, e incluso retomaría algunos del Reino Unido y después de Alemania. Si realmente atendemos a lo que es la política, es discutir lo público, construir lo público, pero con toda congruencia. Tratar de ganar elecciones y de convencerte para que votes por mí, aunque eso es grilla, que eso no es política. Y la política lo hacen los empresarios y la política lo hacen claro, los empresarios. Claro. Todos hacemos política. De acuerdo. A ver, hay que ser congruentes y hay que exigir congruencia y transparencia. Y a ver, te pongo una anécdota. Yo siendo asesor del secretario de Gobernación, una vez a mí me tocaba revisar los informes de alerta de género. Y soy abogado además, entonces digamos, soy muy consciente de mis capacidades de hasta dónde puedo llegar como servidor público. Nos enfrentamos a la alerta de género de un estado en donde la directora del área estaba diciendo que teníamos que prácticamente ir y modificar el Código Civil, el Código Penal, para legalizar el aborto, pues. Yo difiero en ese punto abiertamente, pues sí creo que el aborto debe estar permitido en varios casos, no en uno ni en dos, sino en varios casos tiene que estar permitido, pero quizá no liso y llano, no abierto, liso y llano. Y te lo digo abiertamente que es un tema además polémico. Y es un tema que se toca en dicotomía, ¿no? O sí o no. A ver, y es muy complejo. La vida son muchos matices y la vida son muchos grises. Entonces, hay que entrarle también a los grises. Entonces, ella lo que quería es legalización absoluta del aborto y yo tenía que aprobar eso. Entonces, lo llevé precisamente con el secretario de Gobernación y le dije, señor, ella está proponiendo esto, yo propongo esto, que era precisamente como algo atenuado. Le dije, y hasta aquí lo dejo. Yo no puedo transitar con este proyecto. Aquí está mi renuncia sobre la mesa. En congruencia a lo que yo pienso, claro. Yo no puedo apoyar esto porque a mí me tocaba implementarlo. Entonces le dije, yo no puedo implementar este proyecto. Le dije, pero no hay problema. Hay gente que quiere trabajar con usted, no pasa nada. Y entonces me dijo, a ver, abramos una reunión, reflexionamos, tal, y nos fuimos por una solución que fue la solución propuesta por el propio secretario, digamos, ni una ni otra, ¿no? Y la consecuencia de un actuar como ese para mí era quedarme en la calle. O sea, irme a mi casa, buscar otro trabajo, quedarme sin ese sueldo fijo, sin formar parte de ese equipo político, tal. Pero al final, y después el secretario además me lo comentó, me dijo, yo sé que si tú dices una cosa, vas a actuar en consecuencia. Me dijo, no, a ti no te voy a llegar con lana, a ti no te voy a llegar con un puesto, contigo, déjame usar la expresión muy coloquial, ya no chingamos. Si tú lo piensas, ya se fregó la cosa, ¿no? Entonces, un poco, y tú dices, pues es que si no le dices a la gente lo que quiere escuchar, pues no van a votar por ti. Pues entonces que voten por mí. O sea, entonces yo no debo ser su representante, así de fácil. Esa es la percepción que tenemos, y bueno, y que ahorita se ve de más esta parte de lo que el pueblo quiere, cuando en realidad a veces el pueblo no sabemos ni qué queremos. Para eso votamos por alguien que sepa del tema, alguien obviamente que tiene que tener ciertas características, entre ellas la honestidad, conocimiento, integridad, etcétera. César, a ver, entrando ya al tema que nos trae, pasar de la protesta a la propuesta, cuando la protesta, y voy a tener que ser un poquito así como para detonar esta conversación, la protesta a veces es necesaria, el decir esto no me gusta es necesario. ¿Cómo se le hace para poder pasar en esta línea, pero también seguir exigiendo, ¿sabes? También seguir en cierta forma protestando, por así decir. Pero, ¿a qué te refieres con pasar de la protesta a la propuesta? Pues mira,
siempre es importante la protesta para saber qué nos duele, qué no nos gusta y qué hay que cambiar de alguna manera. Creo que México está sobrediagnosticado. Creo que si buscas y googleas problemas de seguridad, te van a aparecer en Google un montón de diagnósticos de seguridad. Problemas del sector salud, montonales de diagnósticos de décadas atrás. Y te lo digo además con conocimiento de causa que en el gobierno, todavía en el 5.º año de gobierno, seguíamos hablando del diagnóstico. Y entonces yo les decía, estando en el gobierno, siendo asesores, pues ya estamos aquí, todavía estamos hablando del diagnóstico, ¿cuándo vamos a pasar a hacer algo? ¿No? El diagnóstico en el 911 era, hay un montonal de números, nadie se lo sabe, tal, y hay un problema. ¿Qué hacemos? Y en el qué hacemos y en la propuesta yo te he dicho que cuesta y que no está fácil. Y por eso me gusta también la frase de, si fuera fácil, cualquiera lo haría. No, la solución nunca va a estar fácil, pero hay que buscar el cómo sí. Y a lo mejor nos cierran una puerta, pues buscamos otra puerta, por dónde llegar. Pero el punto es poder llegar. La protesta es muy fácil porque además de que sacamos nuestra energía y nos desahogamos, digamos, es un ejercicio muy rápido hacia afuera que nos permite identificar todo lo que hay que ajustar, lo que hay que cambiar. La protesta es lo verdaderamente enriquecedor. ¿Y cómo pasamos a la propuesta? Encontrando una nada más, ¿eh? El que se quiera comer la pizza completa, pues no puede. Necesita primero partirla, agarrar la rebanada, y a lo mejor le echa alguna salsita y se le empieza a comer a mordidas. Cambiar este país es imposible si lo quieres cambiar de tajo. Si quieres, órale, de una vez vamos a cambiar. Y no depende de una persona, ni de un partido, ni de un sexenio. Depende de lo que hagamos todos y de las propuestas que generemos todos. Muchas propuestas incluso no basta con que a mí, César, se me ocurran. Seguramente necesito complementarla con tus talentos o con la creatividad de alguien más. Pero la idea es poder generar estas propuestas. Y la propuesta la vamos a generar primero hablando, platicando. Oye, se me ocurrió esto, ¿cómo ves? Yo también, fíjate que estaba pensando algo parecido, pero no sabía cómo darle forma. Y de verdad, de plática en plática, vas diciendo, órale, y va sumando, va tomando forma. Cuando menos te diste cuenta, ya tienes una idea muy clara de qué quieres hacer. Y lo vas aterrizando, a lo mejor ya lo logras poner en blanco y negro, y a lo mejor vas dando pasos, y cuando te diste cuenta, pasaron 5 o 10 años, y hay una organización que creaste, o hay un montonal de gente que beneficiaste, o dejaste ahí el loguito del 911, ¿no? En fin. Claro, claro. Tienen muchas cosas, pero imagínate si todos nos pusiéramos a proponer. Deja tú protestar, que cada uno de nosotros somos 130 millones de mexicanos, que los 130 millones pasáramos a la propuesta y dijéramos, a ver, aquí la basura es un problema y yo propongo que cada uno de nosotros hagamos composta, estoy inventando, ¿no? Y oye, yo creo que aquí podríamos donar comidas y entonces alguien dona comidas. Créeme que vamos a tener una sociedad totalmente distinta a la que todos aspiraríamos si pasáramos a la propuesta. Y la propuesta implica dar de nosotros, nuestro tiempo, todo. E implica, porque viene otra, o sea, después de la propuesta que viene la acción, la ejecución, y ahí es otro proceso y otra parte que viene después de la propuesta. ¿Quién debería dar acción a todas estas propuestas? Los mismos líderes, el gobierno, las organizaciones. ¿Quién debería de hacer? Porque es otra parte compleja también, esta parte de ejecutar, la operatividad, ponerle manos y pies a esta gran idea, a esta gran propuesta. Te voy a decir que yo no lo veo nada complejo. Creo que nosotros lo complicamos, que es diferente. Nos empezamos a nublar la mente y de qué voy a comer y de qué voy a vivir. No, pero necesito 10 personas, no se puede hacer con una sola persona. No, pues necesito contratar una agencia de publicidad, yo no sé del Twitter, ¿no? Yo no sé del Instagram. Nosotros lo complicamos, de verdad, es mucho más fácil, y te pondré un ejemplo que quizá para ti, Jerry, sea más tangible. Cuando yo asumí la Coordinación General de Alternativas, una semana, casi 2 semanas me acompañó Celina, y después de eso pasó un mes completo donde todo lo que se hacía en Alternativas era yo. Todo, ¿eh? O sea, que si claro, organizaba un webinar, que si invitábamos a alguien, que si los escuchaba ustedes, que si me reunía en el Zoom con todo el estado, y conectar el Zoom y agendarlo y servirme el café y hacer el dibujito para el Instagram, todo lo hacía yo. Y lo pude hacer, ¿no? Y claro, me implicó que dormía menos ese mes. Se han ido integrando personas al proyecto, pero cuando tú le metes energía y pasión, se vuelve una bola de nieve que va creciendo.
Y de verdad yo estoy convencido que empieza por uno mismo. Pasar a la propuesta implica por nosotros. Y a veces es muy fácil decir, ay, tengo flojera hasta de limpiar mi casa. Y de repente pasa un día y dices, ay, me voy a dormir. Pasan 2 días, mañana limpio, ya pasaron 2 días, 3 días, y nos pasa que dices tú, ya estoy harto, estoy viviendo en una casa muy sucia. Pues sí, pero ¿cómo te pusiste a limpiar? Y entonces te la pasas Claro. en la protesta, desde tu propia casa. Entonces, no esperemos a que llegue, te digo, un partido político, un gobernante, porque no depende de una persona, no depende de un líder. Y asumámonos todos, porque yo parto de la base además de que todos somos líderes. Porque a lo mejor yo no me doy cuenta y hay 2 o 3 personas que me siguen, que admiran algo de mí, que soy referencia para ellos y quizás no me doy cuenta. Tú, Jerry, bueno, eres líder para muchas personas y todas las personas que te ven a su vez son líder para alguien, sea su hijo, sea su hermano, su primo, su amigo, en fin, siempre somos líder para alguien más. Pongamos el ejemplo desde lo más chiquito y dejemos de estar esperando que sea un gobierno, que sea un político o que sea una organización incluso de la sociedad civil. Y mira que nosotros tú y yo estamos metidos en varias, pero no se trata de esperar, pues, sino que nosotros los accionemos. Ahí sí, desde lo más local, Ok. desde lo más individual, se va a poder mover el engrane hasta arriba, ¿no? Claro, y fíjate que totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo lo he vivido constantemente en esta parte de liderazgo de asociaciones que yo he estado, que me ha tocado fundar incluso. Y sí, el líder muchas veces tiene que accionar. Obviamente, las preguntas, por ejemplo, la que te hice, detona muchas cosas que los ciudadanos pensamos, ¿verdad? Siempre el que alguien o otra persona lo tiene que hacer. Y me gusta que te vas a las situaciones básicas, ¿no? Empezar en la individualidad. Es decir, cómo yo puedo ser líder y cómo yo puedo accionar una situación que a lo mejor lleva tiempo y va a ser escalable y en algún momento el mismo conocimiento te va a llevar a ir construyendo, a ir armando tu equipo, ir delegando. Pero me pasa mucho en el emprendimiento y sobre todo el miedo de, es que, ¿qué hago? Pues hazlo. O sea, yo hice los lives, ¿por qué? Pues porque quería y punto. Y ya, o sea, era tan sencillo, no le veo tan complicado. Creo que es esta parte de buscar el cómo sí. Concuerdo, yo desde que me tocó fundar el Colegio de Diseñadores del Estado de Guanajuato, era una de mis máximas, era muy similar a la tuya. Era todo no siempre va acompañado de una propuesta. O sea, no se valía decir no. Y todos sabían, ¿eh? Todos sabían que el no se quedaba ahí. Siempre era como no, pero creemos que hay esta alternativa, hay esta forma. Fíjate que hay una pregunta, César, de Dair, que dice, ¿cuál es el principal freno que tienes actualmente en tu objetivo profesional con las condiciones actuales del país? ¿Tienes algún freno, César? ¿Hay algo que pueda frenarte? Pues mira, es una muy buena pregunta. Déjame nada más para que no se me vaya la idea por lo que estabas mencionando de cuando emprendiste o hiciste los lives y todo eso. Yo tuve un profesor en primaria que decía, echando a perder se aprende. Y emprender en lo que hagas es echar a perder. Porque Claro. nadie sabe llevar la contabilidad de un negocio, los trámites que hay que hacer ante el IMSS, la inversión, el cálculo de retorno de inversión. Hay mil fórmulas y hay mucha teoría, pero nadie sabe lo que es hasta que lo vive. Y es dolorosísimo, costosísimo, porque echando a perder se aprende. Entonces, digamos, lo peor que puede pasar es que lo tengas que volver a intentar. Lo peor que puede pasar es que eches a perder y que no pase nada. O sea, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y a Entonces, veces ni pasa, hay veces ni pasa todo lo que tenemos aquí. claro, nada más estamos gastando energía y tiempo en imaginar escenarios que no pasan. Y mira, para darle respuesta a la pregunta, porque es muy interesante, la pregunta me dejó reflexionando. Yo no considero que hoy tenga un freno, ¿eh? Les soy muy honesto y les platico además lo que a mí me pasó. Yo había tenido una carrera muy afortunada, donde siempre iba en ascenso. Yo empecé a trabajar desde los 20 años y siempre fui en ascenso desde el servicio social y me convertí en asesor y me convertí del legislativo, del electoral, después al gobierno federal. Y en mi generación incluso yo era de los que tenía los sueldos más altos, si no es que el sueldo más alto. Me convertí en en asesor del secretario de Gobernación a los 24 años en materia de seguridad. Digamos, yo vivía siempre en ascenso y con muchos éxitos desde lo académico y después en lo laboral, hasta que en 2018
en la campaña de José Antonio Mide, donde yo también participé, pues nos toca la derrota, ¿no? Entonces yo sé, ¿y Y ahora qué se ¡pum! hace, no? O sea, ¿y ahora qué? Si yo soy servidor público, yo qué sé hacer, ¿no? Si no es estar en servicio público, pues ¿qué hago? Y entonces, más me tardé, como tú dices, estando pensando en diferentes escenarios, cuando a las 3 semanas ya tenía yo otro trabajo y fui secretario técnico de la Comisión de América Latina y el Caribe del Senado de la República. Y no me llenaba. Yo pasé un año ahí y después de un año y hablaba con mi jefa, la entonces senadora Rubio, dije, senadora, es que pues yo quiero hacer otro tipo de política, no necesariamente desde el Senado, y me quiero ir a Tijuana, ¿no? Dijo, a ver, pues ya, adelante, a ver, con todo mi apoyo, tal. Eh, Renuncié, me quedé sin la estabilidad de mi sueldo. Mi mamá además me decía, ¿qué vas a hacer, no? Y si ya tienes un sueldo, ganas medianamente bien, ya no estás en gobierno, en el poder, entonces estás de lujo, estás protegido. No, no, de verdad, cuando algo no te llena en el interior, es mejor pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces, cerré ese ciclo y también pues con mucha incertidumbre de qué voy a hacer en Tijuana con la fundación. Traté de emprender una empresa y medianamente ahí va, o ahí iba, hasta que el COVID nos frena mucho y medianamente ahí va, entonces emprender es muy complicado. Eh, y bueno, pasando por todo ese trance, después me lleva la fortuna a conocer a Gustavo de Hoyos, vía Zoom, dicho sea de paso, porque yo conocía a Gustavo, me entrevistó por Zoom, empezamos a trabajar por Zoom, y después de que teníamos un mes y medio de trabajar juntos, es que pudimos conocernos en persona, ¿no? Y la verdad es que he vivido una experiencia en estos meses. Yo llegué a conocer a Gustavo en mayo y empecé a trabajar con él en proyectos y después en alternativas. Y alternativas me ha llevado además ahora al Sí por México. Y pues ha sido la verdad un mundo de oportunidades, un mundo de conocer gente, un mundo de construir también el México que yo creo que es posible, porque yo estoy convencido que un mejor México es posible, que no es el México que estamos viviendo, ni el México del que venimos, ninguno de los dos. Yo creo que un mejor México es posible. Entonces, quizá han sido años muy adversos, porque siempre estar en el poder pero han sido años donde me he visto inmerso en muchas oportunidades. Y dicen, que lo dicen de manera metafórica, que las crisis son oportunidades. Y creo que sí, nada más que cuando estás en la crisis te cuesta trabajo verlo. Pero estas crisis me han dado la Sí. oportunidad de reinventarme, de aprender cosas nuevas, de retarme, porque alternativas es un reto. Y quizá por eso me quedé pensando, porque hoy no siento frenos, hoy no siento que estén los caminos cerrados, que diga me lamento y quisiera regresar. No, creo que estamos donde tenemos que estar, que hay que dar la batalla, que hay que aportar, hay que proponer y que vendrán todavía cosas mucho mejores. Y creo que se trata de, además de verlo con una forma muy positiva, ¿no? Entonces, a ver, creo que la coyuntura nacional en el país no es la ideal, nos gustaría otra, términos económicos, turísticos, médicos, sanitarios, etcétera. Pero afortunadamente, pues estamos aquí, seguimos comunicados, seguimos generando propuestas y seguimos generando un impacto y un cambio. Entonces, hay todo por hacer y más bien hay que sumarnos en las acciones concretas, ¿no? Exactamente. Justo ahorita que estabas diciendo de que estamos comunicados y todo, ayer tuve una reunión con los miembros de mi fundación. Yo tengo también una fundación y hay un miembro de Venezuela que es el invitado de la próxima semana y me dice, oye, aguántame poquito porque ahorita no tenemos luz. ¿Sí? Y vamos a hablar de la crisis. Él es un gran emprendedor. Imagínate emprender en Venezuela con tantas características y el entorno es tan complicado. Oye, pero ahorita hablabas de un mejor México y para un mejor México se necesitan, entre muchas cosas, líderes, creo yo, distintos. Pero ¿qué tipo de líder busca México, César? ¿Qué tipo de líder le conviene a México? Pues mira, Jerry, primero, no sé a México, porque México son muchos Méxicos. No es lo mismo el de Tijuana, que es donde yo crecí, al de Monclova, al de Tuxtla, al de Playa del Carmen, al de Pachuca. En fin, digamos, el rol pues tendrá que ser distinto. Ahora, creo que un común denominador es que ya estamos hartos, espero no hablar a título personal, de las poses, de la simulación, de la lejanía o la frialdad y la falta de comunicación.
Creo que el líder, sea líder en lo que sea, en la empresa, en la política, en lo social, lo primero que necesito es conectar con él, ser empático con él, que me escuche. De verdad, el tiempo que pasamos escuchando a los demás es una escuela de vida. Y el tiempo que pasamos tú y yo, Jerry, platicando y me vas a contar varias cosas que has vivido en tu vida, pues son cosas que yo no y que aprendo de ellas. Entonces, realmente nos conocemos a través de la conversación. Yo tengo un padrino que siempre dice, hay que hacerse más amigo de sus amigos y hay que compartir muchos aleros. Lo decía él porque pues, cuando comes le echas sal a la comida, ¿no? Comparte muchos aleros con tus amigos. Entonces, necesitamos líderes que conecten, pero no estoy hablando mediáticamente, que realmente te ven a los ojos, se preocupen por lo que están escuchando, que si te dicen, oye, ¿cómo estás? Y realmente les importa la respuesta. No que si le dices, ay, pues se tiene un día difícil, ah, sí, ya me voy, tal. No, cabrón, ¿por qué tuviste un mal día? ¿Qué pasó? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Líderes que realmente conozcan la problemática, porque el día que estamos en Guanajuato les quería decir y se me olvidó, pero les iba a decir, a ver, si yo, alguno de los líderes que estaban en Guanajuato presentes, les hubiera dicho, ¿quién me puede describir el Hotel César en Tijuana? Seguramente nadie, o quizá uno me lo hubiera dicho, y hubiera podido hacerlo el que recorrió. Si yo les hubiera dicho, oigan, ¿cuántos de ustedes me pueden describir la nopalera en Morelos? Pues a lo mejor nadie me hubiera contestado que sí. Pero el que recorrió la nopalera en Morelos después del sismo de septiembre del 2017, te puede escribir perfectamente cómo vive la gente ahí y de qué vive y cómo se afectó después de un sismo. Claro. A lo que voy es, necesitamos realmente conocernos como comunidad, como individuos, y eso nos va a permitir conocer a México. Yo he podido conocer a facetas de México, además en crisis, en tiempos de huracán, en tiempos del sismo del 2017. A mí me tocó la responsabilidad de Morelos y estuve en diferentes momentos en la nopalera, por eso te lo digo en específico. Me tocó ir a Oaxaca, donde en una colonia que vivían principalmente mujeres, porque los hombres habían emigrado a Estados Unidos y vivían de hacer totopos. Y con el sismo se cayeron sus casas y perdieron los hornos que tenían de adobe, donde hacían totopos, y de eso se mantenían las familias. Entonces, antes de darles casa, había que darles un horno para que volvieran a hacer totopos, incluso hasta para levantar el ánimo, ¿no? Entonces, se trata de tener líderes que busquen el cómo sí, que le den la vuelta a los nos, así como tú lo dijiste en lo que hacías antes. Y yo te diría, una condición de las personas que trabajan conmigo, y ahora lo hacemos en alternativas, es, a mí no me traigan el problema, a mí tráiganme la propuesta de solución. O sea, el problema es este y te proponemos A, B, C. Demasiados diagnósticos ya. Exactamente. Entonces, creo que necesitamos líderes muy completos, muy transparentes, que nos digan, a ver, yo soy esto, y que sean congruentes y que sean honestos primero con ellos, porque si son honestos con ellos, podrán ser honestos con los demás, ¿no? Entonces, creo que ya basta de simulación, ya basta de grillas, yo le digo así, y hay que entrarle de lleno a los problemas porque son un montón. No vamos a acabar en nuestra generación, pero estoy seguro que avanzaremos mucho. Entonces, creo que para allá habría que ir, ¿no? O sea, ya es la nueva etapa de este liderazgo muy consciente, muy empático y que también sepa del problema. Y no necesitan haber estos grandes líderes visionarios que mueven masas como los vimos el siglo pasado, sino líderes más conscientes, incluso en grupos pequeños, súper cercanos a la problemática, que sean sensibles a estos entornos que está pasando. Y bueno, creo que es parte del nuevo paradigma del liderazgo, ¿no? Yo creo que ya pasamos, incluso en las empresas, de este líder autoritario que decidía, y la antigua frase del que paga manda, ¿no? El que paga manda aquí. Híjole, ahorita en estos tiempos, bueno, pues entonces te vas a quedar solo, ¿no? Al final la gente ya empieza a buscar, ya tiene más alternativas de buscar otras oportunidades. Ya hay un tema, ya hay temas importantes en México, César. El liderazgo tiene que atender temas importantes. ¿Cuál sería la prioridad de estos temas en México? ¿Cuál de todo la gama de temas importantes que hay en México? Si yo soy líder, ¿cuál sería, o de los nuevos liderazgos, sobre todo en política, qué temas tendría que atender? ¿Cuáles son prioritarios? Mira, yo te contestaría en dos vías. Primero, si le estuviera contestando a líderes, y tú eres un líder y te contesto a ti, es lo que te apasiona. La problemática donde te apasione, ahí es. No te quiebres la cabeza. Es que el problema principal son los feminicidios.
Pues sí, pero a ti te choca el tema penal, ¿qué vas a andar haciendo ahí? Sí, pero es que a mí me apasiona el tema del sector energético. Dale, si te apasiona, eso es lo que tienes que hacer. No te quedes la cabeza pensando, voy a tener mucho o poco impacto. Es lo que tú vas a disfrutar y es lo que vas a hacer bien y es lo que se va a notar y es lo que te va a llevar a lo siguiente. Entonces, digamos, yo no les diría, no hay pierde, lo que te apasiona, eso es. Como país tenemos ya tantos problemas, sin embargo, y quizá, y ahí entra mi pasión, porque lo que a mí me apasiona, pues es el tema de seguridad, por eso lo he estudiado. Seguridad, Me he claro. dedicado a eso y lo he estudiado. Y yo estoy convencido que el Estado se creó, y lo dicen además las teorías del Estado, Hobbes, Hume, y podríamos seguir citando autores, se crea para proveer seguridad primero física a las personas y patrimonial. Y lo que sí es una realidad es que si no tiene seguridad, pues no puede llegar la inversión, no puede haber empleo, no puede haber crecimiento, desarrollo, no puede haber bienestar en sentido amplio, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo de salir a la calle a comerme un helado, si no puedo salir tranquilamente, si los niños no pueden jugar en la calle, en fin, pues entonces no hay mucho que hacer y entonces no se genera tejido social y entonces no hay calidad de vida, etcétera. Es una bola de nieve. Entonces creo que uno de los problemas más importantes donde hay que profesionalizar también en México es el sector seguridad y que la política o la mala política, la grilla, ¿no?, salga del tema de seguridad. En su momento, en los sexenios de finales del siglo pasado, se profesionalizaron a los del sector hacendario. Y entonces era muy común irse a hacer maestría y doctorado al extranjero en temas económicos, se profesionaliza y sale un poco la política, se crea el Banco de México con autonomía, etcétera, y dejamos de tener las crisis que teníamos antes, ¿no? Hoy pareciera que se vuelve a politizar y que se vuelve a centralizar la decisión de la política monetaria y económica. Pero lo mismo tiene que dejar de ocurrir en seguridad. Cada sexenio discutimos si la Secretaría de Seguridad debe estar en gobernación o no, si el CISEN debe estar aquí o allá, si debe haber una Policía Nacional o debe haber una Guardia Nacional ahora, que eso no tiene ni pies ni cabeza, que si los militares son... No nos ponemos de acuerdo en las grandes definiciones y cada 6 años reinventamos el hilo y por eso sí, estamos como estamos. Hay una pregunta, concuerdo contigo y ahorita vamos a la pregunta. Cuando yo hice la fundación Vivir con Ingenio, dije, tengo que hacer algo que no me aburra, porque es una acción social y que cuando esté viejito lo siga disfrutando. Y decidí, porque me complicaba mucho pensar, los grandes líderes y como tú dices, estaban en temas sociales de ambientales y se estaba hablando del medio ambiente y yo decía, Dios mío, pero entra a la parte del yo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Con qué estás dispuesto a invertir? Porque sabemos que una asociación civil, organizaciones sociales, híjole, pues tienes que tener amor, trabajar, la gente que no quiere trabajar a veces pro bono por una causa y están moviendo y se desaniman y es complicado y siempre me planteé que tenía que hacer algo, que pasaran los años y que iba a seguir disfrutando constantemente. Y concuerdo con lo que dijiste, que al final el tipo de liderazgo para los líderes es lo que te mueve, la causa, lo que te apasiona. Y hay una pregunta muy concreta, vamos a tratar de ser breves. Dice, ¿el líder nace o se hace? Estas preguntas están como muy buenas, muy profundas. Sí, la verdad es que han hecho muy buenas preguntas y aprovecho para felicitarte, Jerry, por lo que dices que has hecho por este espacio. Aprovecho además para agradecerte, porque sí, ha sido un día además con todo este lanzamiento del Sí por México, de reunión tras reunión y formalidad, y hay que preparar acá, y de repente un espacio, mira, para poder echarte un café y platicar, te lo agradezco mucho. No, gracias a ti. Y que ahorita nos dices que sí por México. Hecho. Y mira, la pregunta es muy buena. ¿El líder se hace o nace? Y yo te diría que ninguna de las dos y que no se saquen de onda. Yo creo que el liderazgo está en los ojos de quien lo ve. Yo creo que no hay un día o no hay un certificado, porque hoy es, vas a un curso de liderazgo, te dan un certificado, sales y ya eres líder, ¿no? Por arte de magia. No hay un día, si yo te preguntara ayer, ¿cuándo fue que te convertiste en líder? Pues quién sabe, ¿no? Un día amaneciste y ya eras líder, ¿no? El liderazgo se construye día a día con base en una convicción de vida y con base en lo que decía, a ver, realmente tener un equipo de trabajo y ser humano con el equipo de trabajo, involucrarte con ellos,
saber si están teniendo un buen o un mal día, conocerlos, cómo está su familia, su entorno más inmediato, proponer diferentes cosas que impacten en tu entorno, digamos, un cúmulo de valores que te generen empatía y que actúes en congruencia con ello. Yo no me imagino una persona que admira a alguien que es incongruente. Admiras a alguien que actúe en consecuencia de lo que dice, ¿no? Entonces, ¿en qué momento alguien se convierte en líder? ¿Quién sabe? ¿Se hace? Pues no lo sé, supongo que parcialmente. ¿Nace siendo líder? Pues yo creo que no, pero más bien yo te diría, el liderazgo yo te lo otorgo. Yo te identifico a ti como líder. Cuando alguien te dice, tú eres mi líder, yo te sigo, yo te admiro, de verdad no sabes qué poderoso es eso, porque implica que es alguien Sí, que sí, está sí. atento a lo que dices, a lo que haces, y que tú le impactas a esa persona y seguramente ni te das cuenta. Y el liderazgo, y por más que hablemos, por eso les digo que a las alternativas nosotros no somos escuela de líderes, nosotros no hacemos líderes, sino que los identificamos como líderes. Porque el liderazgo es como el gimnasio. Tú vas al gimnasio y vas un día al gimnasio, pues no pasa nada. Vas 2 días, vas una semana, vas 2 semanas. Pues realmente no es que te salieron cuadritos, no es que tu salud mejoró de un día a otro, pero es un acto de fe. Y en algún momento, después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, te ves al espejo y dices, ah, ya me veo más delgado, esta ropa ya me queda, ya me salieron aquí, ya tonifiqué el músculo, etcétera, ¿no? Pero al primer día, a la segunda semana, pues renuncias, porque pues no veo resultados. El liderazgo es lo mismo. Tú dices, hoy voy a ser líder. Pues no basta con que un día seas líder, ¿no? No basta con que 2 días, si yo te diera una lista de acciones y las hagas, pues no es que las hagas consciente y 2 días y listo. Pues las tienes que ir haciendo porque realmente eres así, porque realmente eres congruente contigo, tienes Claro. una escala de valores, la ejerces todos los días y seguramente no te das cuenta. Entonces, por eso siempre Sí. digo que el líder está en los ojos de quien lo ve como la belleza, ¿no? Y hay rasgos y características desde niño, ¿no? Se empieza a formar este liderazgo. Yo recuerdo cuando ya pasé todo este tiempo de asociaciones, grupos y que he estado aquí y allá, pero haciendo una retrospectiva, me miro y digo, es que siempre me encantó. Siempre me encantó estar en los grupos de personas, siempre me encantó hablar, siempre me encantó mover algo, siempre me encantó tener un impacto. Entonces también es parte de tu vida, de tu educación que vas teniendo. Son rasgos que uno tiene también desde niño. Como tú dices, no es generación espontánea de hoy me voy a dedicar como, voy a hacer una crítica, como hay muchos coach, ¿va? De repente, ya soy coach porque si vi el certificado, híjole, eso es cuestión hasta de empatía, que estos rasgos tú los ves desde que eras niño. Híjole, ¿qué tiempo se va? Perdón, qué rápido se va el tiempo, César. A mí me gustaría que nos dieras como este ABC para, para todas aquellas personas que quieren representar algo, para todas aquellas personas que quieren liderar una causa, que quieren ser líderes políticos. Si tú podrías ahorita integrarnos tus ideas, ¿cuál sería este ABC? Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para aquellas personas que están entrando en esta vida, que están saliendo de su casa, que están estudiando, no sé. ¿Cuál sería estos consejos, este ABC de acuerdo a tu experiencia? Pues mira, déjame ser muy contradictorio, vas a decir que yo siempre trato de romperle sus burbujas, pero creo que lo primero que les diría es, no hay un ABC, no hay un camino. Yo muchas veces cuando tenía 17 años me decía, es que ¿cómo entro en política? ¿Cómo empiezo política? ¿No? ¿Cómo se hace? Todavía no había tanto Twitter e Instagram, porque hoy los políticos creen que subiendo fotos se hacen políticos. Y no, pero en ese entonces yo decía, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo empiezo? ¿En qué momento te conviertes en un político? ¿No? Y hay veces que me dicen, es que tú eres político. Pues no sé, yo nunca he tenido un cargo público, nunca me han elegido para nada. No sé si ser elegido te hace político o por los trabajos que yo tengo hago política, ¿no? Entonces, y siempre me preocupaba mucho de cómo empiezo. Y de repente pude estar con Osorio, con Murillo, y ya cuando pasa el tiempo y ves y dices, ay, estuve ahí con ellos, ¿no? Y pude incidir y hacer política de alguna manera. No hay un ABC, cada camino es diferente. Lo que sí es importante es conocerse y Exacto, definir quiénes es lo somos, que iba, sí. qué queremos
y para qué lo queremos. Y de verdad yo estoy convencido que cuando uno hace lo que le apasiona, todo llega por añadidura, perdón, por añadidura. Si yo hago lo que me apasiona, como hago lo que me apasiona, afortunadamente no he pasado mucha escasez económica. A lo mejor no soy millonario, pero vivo medianamente bien, ¿no? Porque hago lo que me apasiona. Y hacer lo que me apasiona me ha llevado a estudiar, a profesionalizarme, a creo, a hacer bien las cosas y abrirme las puertas para un siguiente proyecto, un siguiente trabajo. Cuando definimos quiénes somos, qué queremos y para qué lo queremos, de verdad todo se va a ir alineando conforme va pasando el tiempo. Y todo suma, no nos desesperemos. Cuando uno está en los 20, se quiere comer el mundo a mordidas. Yo me lo quise comer y tuvo sus costos. Tendríamos que hacer otro programa para hablar de los costos de esa década de vida. Pero, a ver, no se coman el mundo a mordidas, todo suma. De verdad, lo que uno lee en la escuela suma para algo, la serie que vieron suma para algo, la plática que tuvieron con la señora de la esquina suma para algo. Y quizá es en un día o en una semana o en un año que se van a dar cuenta, pero de verdad todo suma, lo bueno y lo malo. Siempre hagamos lo que nos apasiona, siempre seamos congruentes y siempre seamos honestos, primero con nosotros mismos y después con los demás. Eso creo que nos va a abrir muchísimas puertas y nos va a llevar siempre por el camino. Yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor no hay una ABC como tal, pero sí hay una. Y eso es a lo que iba. Es que queremos realmente, como dices tú, al final es como, realmente eso es lo que importa. Los caminos son tan diversos en temas tan diversos, en problemáticas, en pasiones tan diversas, que bueno, me quedé en la parte de qué es esta nueva organización, César, Sí. que nos platiques poquito. El Sí por México se llama, ¿no? Así es, mira, sí por Okay. México toma su nombre de ser muy propositivos, de generar propuestas, de decirle sí a todos, sí podemos, sí vamos juntos, sí por los derechos de todos, sí por las libertades, digamos, es decirle sí a México y por eso nos llamamos Sí por México. El Sí por México surge como una suma de personas y organizaciones que no tiene personalidad jurídica, no es otra AC, no es Okay. otro movimiento, digamos, es la suma de lo que todos ya hacemos y Alternativas está ahí. ¿Y Alternativas qué hace? Identifica, forma e impulsa liderazgos. Hay otras organizaciones que hacen, que atienden comunidades en zonas vulnerables. Entonces, digamos, con la suma de todos los esfuerzos, lo que buscamos es reconciliar a la sociedad mexicana de cara a los procesos políticos electorales. Hablarle como sociedad civil organizada a los partidos políticos y decirles, oigan, en el pasado cometieron errores, reconózcanlos, y que los partidos digan, pues sí, la verdad es que sí, sí nos hemos equivocado, han tenido sus aciertos, pero también sus errores, y lo que se trata es de caminar de la mano para volver a generar pesos y contrapesos en México. No se trata de ir en contra de nada, ni de nadie. Se trata de construir juntos un mejor México. Se trata de tener una pluralidad de visiones, porque en el debate se enriquece. Pero si vamos juntos y los partidos vuelven a sus orígenes, que son facilitar la participación de los ciudadanos en política, entonces también es partidos, abran las puertas a los ciudadanos. Claro, Que quieren claro. incidir y que les han cerrado las puertas porque se han mantenido en estos políticos profesionales, déjame decirlo así. Y hay ciudadanos muy valiosos que deben aportar, que deben estar ahí y que hoy por hoy pues están ausentes por diferentes razones, porque los partidos se han mantenido herméticos. Los partidos deben volver a sus orígenes, la sociedad civil organizada se los va a exigir, vamos a tener algunos eventos, el más importante el 8 de noviembre, en donde nos vamos a reunir ya con los partidos políticos, precisamente para esto y para avanzar de la mano hacia la elección de junio del 2021, en donde esperemos todos tengamos primero mejores candidatos y después reflexionemos nuestro... Súper necesario, súper necesario. Incluso esto es lo que yo quería saber, se escucha el que está vendiendo No te preocupes, el camote. no. ¿Sí me escucho? Es que se escuchó aquí de repente. Y súper rico el camote. ¿Qué sigue para César en impacto para México? ¿Qué sigue para, y sobre todo esta parte y en el siguiente año que vienen, pues viene algo fuerte que son las elecciones? Pues mira, me encantaría que el impacto para México pues sea a través de Alternativas y del Sí por México, porque le estoy dedicando de verdad de lunes a domingos, me está costando sacrificio de familia,
lo vale porque es algo todavía más grande que cualquier nombre y apellido, que cualquier proyecto de un grupo, de una persona. ¿Qué sigue? Aportarle a México en ese sentido. Espero tener toda la energía y seguir con todas las ganas para lograrlo. Y bueno, pues esperemos después de junio alinear los esfuerzos que haya que alinear para desde Alternativas por México, o si es que sigue Sí por México porque está diseñado para junio, bueno, pues seguir adelante en Alternativas. Lo que hacemos otra vez, seguir identificando, formando, impulsando liderazgos. Eso es lo que seguiremos haciendo desde Alternativas, y desde ahí es nuestro granito de arena. Y bueno, pues además en lo personal con el granito de arena desde la fundación, y bueno, quién sabe qué otros proyectos saldrán. Alternativas no existía hace 2 años, a lo mejor todavía no existe. Sí, sí, sí. Pues, ¿no? La complejidad te hace abrir también estos caminos, ¿no? Como alternativas. Oye, vamos a hacer un jueguito. Yo creo que ya, no sé si lo has hecho o lo has visto en televisión. Ya es la primera vez que lo voy a hacer contigo. Okay. Te voy a dar brevemente el nombre de alguna personalidad conocida y tú me dices una palabra, máximo una frase muy sencilla respecto a este nombre que te voy a dar, ¿vale? Ok, adelante. Ok. Ahí va el primero, tiene que ser el primero. Andrés Manuel López Obrador. Un gran político. Carlos Slim. Híjole, ¿cómo te lo podría frasear? Supo encontrar la oportunidad de aprovecharla. Walt Disney. Un ideólogo. Y gracias por iniciar con una frase de él. Ricardo Anaya. Se adelantó a su tiempo. Angela Merkel. Una gran lideresa, no solamente para Alemania, sino para el mundo. Porfirio Díaz. Híjole, uno de los mejores políticos, con toda la extensión de la palabra, que hemos tenido en México. Y ahora Benito Juárez. ¿Me preguntas por Benito Juárez? Benito Juárez. Bueno, un presidente que tuvo México, que le hizo mucho bien y que sentó bases, pero que ha sido malinterpretado por la historia. INE. El INE. Bueno, además es un lugar de trabajo. Yo estuve cuando era IFE y después cuando fue INE, pero es un garante de nuestras instituciones. Sin duda alguna es una base de la democracia mexicana. Y bueno, ya por último, César Israel Damián. ¿Sí me escuchaste? Ah, pensé que... A ver, sí, el último personaje, exactamente, César Israel Damián Retes. Ah, pues mira, a ver, ¿qué te diría yo? Pues un servidor de todos ustedes, porque de verdad creo que, y se los he dicho, que hay que ser más para los demás, y me encanta de verdad siempre ayudarlos en lo que pueda ayudarlos, en lo que sea, y vivo también con esa premisa. Entonces, pues un servidor de todos, de verdad, para lo que necesiten. Oye, César, de verdad un súper gusto que estés aquí, que hayas en algún momento aceptado la invitación. Y me gustaría que antes de despedirte, presentar al siguiente invitado de la semana que viene, ¿vale? Claro que sí. Ok, aquí está nuestro siguiente invitado, lo que habíamos comentado, César. Él es Daniel Hernández de REF, él es venezolano, estará con nosotros. Vamos a charlar de la crisis y frente a la crisis, ¿qué hacer? ¿O nos rendimos o emprendemos? Trae casos muy interesantes de éxito en Venezuela que parecía imposible, de un país que vive situaciones tan complejas, tan difíciles, y ver qué camino lo ha llevado el emprendimiento y de que sí es posible, como dijiste, César, es el cómo sí se pueden hacer las cosas aún en entornos complicados,
próxima semana, 8 de octubre, 6 p.m., bueno, 7 p.m. en Venezuela, así es que no se lo pierdan. No, pues si me permites, Jerry, te acompaño como espectador, porque además el caso de Venezuela lo conozco bien en el Senado, como yo estaba a cargo de América Latina y el Caribe, seguimos muy puntual la crisis después de que inició todo el tema con Guaidó, la crisis humanitaria terrible, de verdad sí es una pena lo que están viviendo y bueno, estaré atento a lo que puedan platicar. No, pues gracias, de verdad, que has estado aquí, que nos compartas que te has relajado, que nos digas un poco de ti, cómo has llegado en todo este proceso, que seas súper neta y súper honesto en lo que piensas y en cómo haces las cosas. No sé si quieras decirle aquí a todas las personas que nos están viendo que yo agradezco mucho algo final. No, pues agradecerte nuevamente, Jerry, por el espacio, por la oportunidad, por la confianza además, y con mucho gusto las veces que me invites en Alternativas por México, todos tienen las puertas abiertas. Es un espacio diseñado para que todos puedan encontrar cómo potencializar sus causas, sus proyectos, fortalecer sus liderazgos. En el Sí por México, que es otro proyecto que traemos, que encuentren el cómo decirle que sí a todo, decirle que sí a México, decirle que sí con todos para tener ese mejor México que estoy seguro y convencido que sí es posible y que me consideren su aliado, su amigo para lo que necesiten. Seguramente aquí Jerry puede compartir las redes sociales, el correo, etcétera. Y de verdad todo contesto, a veces me tarda un poco, pero lo hago. Y me gustaría que todas las personas nos condujéramos así. Y quizá también por eso lo doy, porque espero de regreso lo mismo, honestidad, sencillez, transparencia. He conocido, o tenido el privilegio de conocer gente muy inteligente, muy rica, que ha vivido grandes cosas en la historia y son lo más sencillo que te puedas imaginar. Y de repente te encuentras a gente que se sube un ladrillo y se marea. Entonces, de verdad, todos seamos como somos, hay que avanzar juntos. Siempre les he dicho ya en varias ocasiones en esta hora, pues hay que ser congruentes con nosotros mismos y con los demás. Entonces, de verdad, hay que hacerlo, cuenten conmigo y sí se puede. Busquemos siempre el cómo sí frente a toda adversidad. Muchas gracias, Jerry. Gracias, Damián, de verdad, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Me encanta que participen, que pregunten. De verdad que los invitados que he tenido siempre están abiertos a todo tipo de preguntas porque siempre he conectado con personalidades que son neta y que tienen que aportar algo en estas charlas. Así es que gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto.